Señor nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando la senda, nos ha venido mostrando el camino, la ruta como iglesia. Y nos ha desafiado también el Señor a través de su palabra. Ha puesto en nosotros aquellos pasos que tenemos que dar como iglesia, como congregación. Y esa palabra ha sido revelada durante este tiempo. Y yo le decía, Señor, por favor, que esta palabra que tú entregues hoy día venga a complementar, venga en esa línea, venga a entregarnos a nosotros aquellas cosas que necesitamos para continuar en este desafío que el Señor nos ha entregado, nos ha dado a través de su palabra. Y de esa forma y con esa confianza también creo que esta palabra viene en ese espíritu, en ese sentido. Y me alegro y realmente me regocijo por esta oportunidad, bajo la misericordia del Señor, de poder compartir con ustedes esta palabra. Como ustedes saben, bueno, yo toda mi vida he sido cristiano, nací en una cuna cristiana y siempre he estado en una iglesia. Y bueno, eso es una gran bendición, un gran privilegio que Dios me ha dado. Cuando escucho los testimonios a veces de muchos hermanos que vienen a Cristo, con muchas situaciones, con muchas cosas, digo, Señor, qué grande es tu nombre y qué grande ha sido tu misericordia conmigo al tenerme desde la cuna en la iglesia, en el templo. Pero hubo un momento que también tuve que tomar una decisión por él, ¿no? Porque esto no se hereda, es algo que tiene que nacer de uno y es una decisión de cada cual. Quiero partir compartiendo, hermanos, esta mañana o esta tarde, esta mañana aún, quiero partir compartiendo una ilustración, una historia. Yo cuando era niño me gustaba mucho cuando los pastores predicaban y partían contando una historia. Me sentía muy atrapado por eso. Quiero compartir una historia de uno de los pastores, de uno de los escritores muy conocidos que nos han hecho leer en Sanidad, Watchman Nee. Y él parte contando un poco de su testimonio. Él dice que cuando comenzó su vida cristiana, él tenía un concepto acerca de lo que era un cristiano ideal. Él llegó, se entregó a Cristo y nosotros a veces también armamos ciertas ideas, ciertos estereotipos, ¿no es cierto?, de lo que es un cristiano. Y él también tenía ese concepto, él cuenta en su testimonio que él tenía ese concepto del cristiano ideal y él procuraba alcanzar ser esa clase de cristiano ideal. Él decía en su corazón, si yo tan solo pudiera alcanzar esta estatura de este cristiano perfecto, entonces alcanzaría y sería como Dios quiere, ese cristiano a la medida que él se lo imaginaba. Era una idea de él, era una idea personal que él había concebido. Y él decía, en realidad un cristiano perfecto seguramente debe sonreír desde la mañana hasta la noche. Y ese es el concepto que tenía de cristiano. Y obviamente él pensaba, si este cristiano lloraba, me parecía que no era victorioso. Me parecía, dice, que estaba derrotado, pero ¿cómo un cristiano va a llorar? Entonces él pensaba, decía, no, un cristiano no puede llorar, no puede estar derrotado. Él pensaba que un cristiano tenía que ser osado, temerario, valiente, enfrentar todas las situaciones y ni siquiera imaginarse de un cristiano triste. Un cristiano triste, en realidad, él decía, es un cristiano que seguramente no tiene fe. Y esa idea él tenía concebida cuando llega. Seguramente nosotros también, me imagino, cuando las personas llegan a Cristo, entran a una iglesia y dicen, aquí son todos santos, aquí son todos perfectos. No sé si a usted le pasó, a lo mejor cuando llegó, entro a esta iglesia, aquí yo soy el último y todos acá son cristianos extraordinarios. Después cuando uno va con el tiempo y va cambiando a veces ese concepto, ¿no? ¿Ya? Me imagino que usted también tiene una idea de cómo puede ser un cristiano perfecto. A lo mejor su pastor, su pastora, ese líder que usted tiene en su mente, ese hombre de Dios, ay, ese es a la estatura, ese es el varón que yo, allá voy, allá quiero alcanzar. Pero le aseguro, si así como los reality estuviéramos viviendo con ellos un mes, nos daríamos cuenta que a lo mejor no es tan así. No sé. Pero él tenía esa idea. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo, nosotros también tenemos cierta figura de la vida de la palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, un Abraham, Moisés, un Elías. A lo mejor usted se identifica con un Daniel. No, yo soy un Daniel, yo soy un
un Jeremías, no sé, hay tantos personajes, un David, un hombre de guerra, o a lo mejor quizás un hombre de oración como era Daniel, o en el Nuevo Testamento como los apóstoles, los discípulos del Señor, o como el mismo apóstol Pablo, ¿no? Que por gracia y misericordia fue un hombre llamado para entregar el evangelio a los gentiles, a nosotros. A lo mejor esa es su figura que tiene en su corazón. Y efectivamente el apóstol en sus epístolas vemos a ese apóstol lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de esa palabra de Dios. Pero en Corintios, en la segunda epístola de Corintios, se deja ver ese lado humano del apóstol. Se deja ver, él abre su corazón, así como que cuando uno lo llaman o cuando uno está en una administración, ¿no es cierto? Y el hermano le dice, hermano, abra su corazón al Señor. Y uno comienza como a abrirse ahí, como que el apóstol en el 2 Corintios comienza a abrirse, comienza a contar lo que él tiene, lo que tiene su corazón, lo humano que es, y cómo la manifestación de la presencia del Señor ha logrado hacer algo maravilloso en su vida. Pero él es un ser humano. Él es un ser humano, él es una persona, y en 2 Corintios es como un paréntesis, diría yo. Es como que, wow, no era el Pablo que yo pensaba. No era el hombre que yo me imaginaba. A lo mejor a veces uno tiene esas figuras, ¿no es cierto? Y Pablo con este testimonio viene a entregarnos una palabra, hermano, una revelación del Señor, a ajustarnos, a llevarnos al lugar, a posicionarnos en ese lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Viene él a través del testimonio inspirado por el Espíritu Santo a decirnos, este es Pablo en realidad. Y de esta manera me presento ante ustedes como iglesia, ante Corintios, y vamos a ir relatando y vamos a ir buscando ese contenido maravilloso que el Señor hoy día quiere revelarnos a través de estas palabras preciosas. Pasado el pastor Delfín me decía, hermano, no te olvides de orar, ¿eh? Así que vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Padre Santo, aquí estamos hoy día con nuestros corazones abiertos a ti, porque tú eres el que trae a nosotros palabra de vida, porque en vano estaríamos aquí, Señor, si tú no hubieras resucitado. En vano sería el mensaje, en vano sería el tiempo que estamos acá ocupando, pero todo eso, Señor, fue y es para la gloria tuya una verdad sublime de que tú vives y reinas para siempre. Y hoy tú nos hablas con tu amor, con tu grandeza, con tu poder. Te damos la gloria, te damos la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces podríamos preguntarnos en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste el ser cristiano. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una definición de lo que puede ser un cristiano. Nuestros pastores nos han venido diciendo, bueno, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que transicionar. Yo buscaba la definición ahí, ¿qué es lo que es transicionar? Aunque uno tiene una idea, pero dije, ay, ¿qué hay? Porque siempre como que nos dan definiciones que nos sorprende el Señor a veces con esas definiciones. Y tenemos que pasar de niños a jóvenes, decían, ¿no? Tenemos que avanzar. No podemos ser los mismos. No podemos continuar como éramos el año pasado, como éramos antes. Tenemos que avanzar, tenemos que ir transicionando. Dios nos desafía a que avancemos. Y en ese contexto también nos hablaban de la sombra, ¿no es cierto? De algo que aparece de pronto y que muestra a veces que hay cosas que todavía están conectadas con la naturaleza y que se presentan cuando estamos bien, no, cuando estamos pasando por dificultades. Bien, y toda esa palabra ha venido hablando de la roca, de mover esa piedra en nosotros, en fin, tantas cosas tan importantes, tan necesarias en nuestra vida cristiana. 2 Corintios 4, del verso 1 al 7, lo vamos a ir relatando, lo vamos a ir compartiendo. Y usted puede abrir ahí su Biblia y vamos a leer 7 versos a través de los cuales Dios nos va a ir ilustrando y cómo Pablo va abriendo su corazón, este Pablo maravilloso del Señor que nos viene a enriquecer con esa palabra inspirada. Dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos.
Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Aleluya. Por sí sola la palabra del Señor es tremenda, ¿no? Por sí sola. Con leerla ya hay una autoridad tremenda en ella. Quiero partir con el verso 1 que dice, tengo acá la versión de las Américas que dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, nunca nos damos por vencidos. El concepto aquí que vemos que el apóstol mirando hacia adelante viene a decirnos, por tanto, mirando hacia adelante, habiendo recorrido un camino y mirándonos y proyectándonos, tal como la palabra nos ha dicho que tenemos que avanzar, que tenemos que transicionar, el apóstol viene a decirnos en este versículo, por tanto, ¿no es cierto? Este servicio, este ministerio que yo tengo, este servicio que Dios me ha dado, ¿me lo ha dado por qué? ¿Porque me lo gané? No, me lo ha dado por su misericordia. El apóstol viene a mostrar la posición del cristiano frente a aquellas cosas que Dios nos entrega, que lo hace por su misericordia. Viene el apóstol a enseñarnos, viene a entregarnos esa palabra del Señor que nos indica que esto que estamos haciendo, que el apóstol era un tremendo ministerio, nosotros, cada uno de nosotros tenemos también un servicio. Ese servicio que Dios nos ha dado, ¿sabe qué? Me lo dio el Señor por misericordia. No me lo dio porque yo estuve ahí, ¿no es cierto?, con los grandes maestros, porque tengo grande educación, porque soy una persona que tiene conocimiento, porque me lo he ganado con esfuerzo, porque he luchado, he perseverado, ¿no es cierto? Y producto de toda esa condición de haber guerreado, de haber luchado, me lo he ganado. No, sino que dice, ¿sabe qué? Yo vengo acá y este ministerio que tengo lo tengo por misericordia. Esto que Dios me ha dado, me lo ha dado por su gracia. Esto que yo vengo a entregar hoy día, dice Pablo, lo vengo a entregar no porque yo lo haya querido, sino porque Cristo me lo dio. Y por ese motivo no desfallezco. Y por ese motivo no vuelvo atrás. Y sabe que la connotación esto de no desmayar tiene que ver en realidad con no tener cobardía. Yo buscaba ahí el trasfondo. Entonces el apóstol no es que él se sustente en su fuerza, sino que en realidad él está diciendo, en realidad vienen problemas. En realidad hay situaciones donde las flaquezas pueden llegar a nuestra vida. Hay situaciones donde a veces me siento con miedo. Hay situaciones a veces donde me siento con situaciones difíciles, complejas en mi vida. Pero ¿sabe lo que hago yo? Miro la misericordia de Cristo y en esa misericordia digo, no desmayo. Amén. En esa misericordia que Dios tiene conmigo, mirémonos a nosotros mismos, hermanos, y analicémonos. ¿Cómo ha sido la misericordia del Señor en estos tiempos con nosotros? ¿Acaso no nos impulsa? ¿Acaso no nos levanta? ¿Acaso no nos da la fuerza que necesitamos para poder decir no desmayar? Por eso la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia del Señor. Por eso la palabra dice, ¿no es cierto?, de que aquellos que se cansan vienen y son renovadas su fuerza.
La palabra del Señor hace unos días atrás, o hace algunas semanas atrás, nos decía, ¿no es cierto?, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Es acaso por condición humana esto? ¿Es acaso porque aquellas cosas que hoy día están entremezcladas en el mundo del positivismo, de que tú tienes de que mírate a ti mismo, de que busca la energía que tú tienes, busca la autoridad que hay en ti, y a veces nosotros también como que confundimos aquellas cosas de gobierno, nosotros que es verdad, pero ¿en qué contexto? ¿Quiénes somos si no es por la misericordia y por el ministerio de piedad que Dios ha tenido con nosotros para nombrarnos? ¿Acaso Dios nos necesita? ¿Acaso Dios no nos puede sacar y colocar a otro? Absolutamente sí. Entonces Pablo dice, ¿sabe qué, hermano? Yo vengo acá y no desmayo, no actúo en cobardía, vengo con confianza. Nos viene a entregar una palabra al Señor, hermano, que cuando tenemos que hablar de Cristo tenemos que hablar con confianza. ¿Por qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué tenemos que estar nosotros como cristianos a veces escondidos en donde nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos? No, el apóstol dice, yo vengo acá y me presento con confianza. Pero esa confianza, ¿en qué se basa? En la misericordia de Dios. No se basa en lo que yo sé, no se basa porque Él podría decir, no, yo he estado acá, azotado, he estado en naufragio, dado por muerto, y en base a todo este tremendo currículum que yo tengo, no desmayo. No, Él dice por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa palabra, hermanos, hoy en estos tiempos de confusión, hoy en estos tiempos donde miramos las noticias, vemos una serie de situaciones como que a veces uno quiere desmayar, ¿no? A veces tenemos ciertas responsabilidades, como dice la palabra, fiel en lo poco, en las cosas pequeñas tenemos que ser fieles. Y en eso que Dios te ha dado, decimos, Señor, gracias, porque esa es tu misericordia. Porque me diste a mí la oportunidad de poder actuar, de poder trabajar, de poder ser un aporte en la obra, pero gracias a tu misericordia. Yo me imagino a los pastores llamándote a su oficina diciéndote, hermano, ¿sabes? Considerando todos estos años que tú has tenido, ¿no? Tu gran carrera, tu línea espiritual extraordinaria, te hemos querido dar este cargo, ¿no? ¿Se lo imagina? Y el apóstol dice, no, el apóstol, este hombre tremendo del Señor, por eso decía, Watchman Nee decía, el cristiano ideal, perfecto, no llora, pero el apóstol dice, yo a veces siento que quiero desmayar, pero no desmayo. Entonces comienza a mostrar su lado humano, comienza a mostrar esa situación real que vivimos cada día. Hay situaciones que a veces vienen a nosotros y quieren sucumbirnos, pero no tenemos que perder de vista la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice, la misericordia de Dios me permite no desmayar. No nos cansemos. Dice, no somos negligentes en nuestras tareas. También hay una acepción respecto de no desmayar. No somos negligentes respecto de lo que tenemos. Actuamos con diligencia. No actuamos como cobardes. No nos avergonzamos del Evangelio, porque actuamos con confianza en el Señor. Seguimos avanzando en el verso 2. Y el verso 2 dice, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Aquí vemos a Pablo que afirma, ¿no es cierto?, y que indica, ¿sabe? Yo he tomado una decisión. Hay una parte importante en nosotros, ¿no? Yo he tomado una decisión. Y esa decisión es que he renunciado a lo vergonzoso. Hermanos, si nosotros miramos, hagamos una pequeña mirada, hagamos un pequeño ejercicio, mirémonos de dónde nos sacó Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros? Por eso el apóstol dice, yo renuncié aquí. Acuérdense que él persiguió la iglesia, ¿no? Y por eso él dice, yo renuncié a aquello, a lo vergonzoso. Si miramos nuestra vida antes de Cristo, sí, claro que nos da vergüenza, ¿no es cierto? Hay situaciones vergonzosas, pero nosotros renunciamos. Pero pareciera
pareciera que a veces no renunciamos totalmente a todo, ¿eh? Como que hay ciertas áreas de nosotros, aquí el apóstol dice, yo renuncié a todo eso oculto. Lo oculto tiene que ver con las tinieblas, ¿no? Lo oculto está relacionado con la oscuridad, con aquello que se hace en secreto a veces, con aquellas cosas que cada uno de nosotros sabemos, que conocemos en nuestra propia vida. El apóstol dice, yo renuncié a aquello, yo tomé la decisión de renuncia. Pero a veces también nosotros en nuestra propia vida hay cosas que no renunciamos totalmente. Hay ciertas cositas que dejamos ahí, qué sé yo, y las tenemos ahí y las manejamos a nuestra pinta y queremos y no renunciamos plenamente, como el apóstol dice, yo miro hacia atrás, tomo una decisión de 180 grados, voy hacia allá, renuncio hacia allá y camino hacia Cristo. Pero yo tomo una decisión de renuncia. Entonces el apóstol acá me llama tremendamente la atención porque él mira y muchas veces lo dice, ¿sabe qué? Me da vergüenza mirar ese pasado que tuve, pero yo ya renuncié a ese pasado. A lo mejor hay algunas cosas que todavía no hemos renunciado plenamente. A lo mejor hay algunos elementos de nuestra vida, en ciertas áreas, en ciertos elementos de nosotros que están ahí, que todavía están ahí como enganchados con el mundo. Como que queremos volver 180 grados, pero no, son 130 grados nomás, vamos como medio de lado. No plenamente convencido, no con esa decisión determinante de renunciar, como el apóstol dice, yo renuncié a eso oscuro, a eso que me ligaba a lo anterior. Si habían ciertas prácticas que yo tenía antes, yo ya las dejé, renuncié a ellas. ¿Cómo está nuestra vida en relación a aquellas cosas que todavía a lo mejor están ahí presentes y que no hemos querido renunciar? A veces nosotros también pesamos con una cultura, pesamos con una imagen del pasado, a lo mejor con una situación familiar y que tenemos que ser de esta manera y como que hacemos ciertos acomodos y no renunciamos plenamente. Pero el apóstol dice aquí, no, ¿sabe qué? Yo renuncié a todo eso, a eso vergonzoso. La palabra del Señor dice, en relación a la vergüenza, dice, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. O sea, me da la idea entonces claramente a través de la palabra que las cosas vergonzosas son aquellas cosas que están relacionadas con lo terrenal. Cuando nosotros comenzamos a dejar aquellos elementos enganchados a lo terrenal, entonces estamos relacionándolo con lo vergonzoso. Cuando nuestros proyectos de vida terrenales se ponen primero frente a lo que dice Pablo, entonces estamos todavía en esa etapa de vergüenza. Porque estamos priorizando lo terrenal. Y la palabra dice acá que son destrucción. Cuando nuestro corazón está puesto en lo terrenal, entonces no estamos haciendo lo que... Por eso el apóstol dice, ¿sabe qué, hermano? Yo renuncié a aquellas cosas. ¿Acaso el apóstol, con todo lo que sabía, no podía tener otro camino, secularmente hablando, un hombre importante que a lo mejor hasta hoy día hubiese sido parte de la historia, ¿no? Secular. Probablemente, ¿no? Con todo lo que él conocía. Pero él dijo, yo renuncié a aquello. Y muchas veces el Señor nos pone frente a esas situaciones donde tenemos que renunciar a aquellas cosas que a veces que son como nuestro objetivo, como esa prédica secular, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde te proyectas tú, no? ¿Cuál es tu horizonte? ¿En qué te vas a desarrollar profesionalmente, desde el punto de vista quizás económico? ¿Dónde está ese corazón? ¿Dónde está tu mirada en eso? Y el apóstol dice, no, yo ya esa mirada para mí no corre, no vale. No, porque yo renuncié a eso. Yo lo dejé ahí atrás. Tomé una decisión. Y esa decisión dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra. No buscando astutamente un beneficio a través del engaño. ¿Ah? O sea,
¿Cuál es la cultura que hoy día tenemos en el mundo? La persona que es astuta es inteligente. Oye, hay una oportunidad aquí y le buscan acá. Por eso es que las leyes tienen que poner todo, porque no pueden quedar vacíos, ¿no? Porque si queda un vacío, el astuto se mete. Y le pasa el dato al otro. Y en el mundo secular es así. Yo trabajo en una empresa grande acá en Chile y estamos llenos de reglamentos. Porque si no ponemos el reglamento, astutamente viene la persona y se aprovecha del reglamento. Y esa es la cultura que hay en el mundo. Entonces aquí el apóstol dice, yo no vengo acá con alguna astucia, con querer acomodar algo. En el fondo también podría decir, yo vengo, dice, sin adulterar la palabra. ¿Sabe qué? En realidad si pudiéramos presentar al apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, de alguna forma, diría, ¿sabe? En realidad, yo vengo a entregar lo que la palabra dice. Yo no vengo a entregar una palabra para quedar bien con una audiencia, ¿no? O para quedar mal con una audiencia, no. Yo vengo a entregar lo que es la palabra y eso es la palabra. Yo no vengo aquí a matizarla, no le vengo a colocar componentes terrenales. Eso significa adulterar, ¿no? Yo tengo algo genuino, le pongo un elemento externo y ya no es la original. Entonces el apóstol dice, ¿sabe que yo no vengo aquí de alguna manera con alguna idea de querer beneficiarme? De querer, ¿no es cierto?, salir airoso frente a una situación, de querer sacar algún partido, pero nosotros siempre tenemos que sacar algo, ¿no? Siempre hay algo que nosotros queremos ganar. O sea, si alguien nos presenta algo, ¿y cómo voy yo acá? ¿Ah? ¿Qué gano yo acá? ¿A dónde gano? ¿Dónde está mi participación acá? ¿Y cuál es mi beneficio? ¿Ya? Y el apóstol dice, aquí sabe que yo no vengo con eso. Porque al fin y al cabo recuerden ustedes que estoy por la misericordia de Dios acá. Y vengo a entregar una palabra pura, una palabra transparente, una palabra que no se acomoda. Hoy día lamentablemente vemos, y ustedes son testigos, de que el evangelio se ha ido acomodando. ¿Sí o no? Hoy día vemos muchos predicadores, muchas formas, como que van matizando, como que le van colocando componentes, no sé. Hay otros componentes igual que a mí me parecen extraños, no sé, a lo mejor voy a decir algo pero lo voy a decir. Como que a veces colocamos elementos del mundo y los metemos en la palabra, los colocamos así como para complementar. Como que le van a ayudar a la palabra. ¿Ah? Este concepto de equipo, por ejemplo, que busca ser positivo, que la autoayuda, a agregar elementos. Mira, la empresa se está haciendo así, lo voy a hacer acá también. O sea, es cierto, hay algunas cosas que podemos, pero estamos hablando de la palabra, ¿no? Entonces como que sabe que no hablemos de esto acá porque esto puede traer algún problema. Entonces la modificamos y nosotros también, de una manera astuta. Ustedes se recuerdan de dónde viene la palabra astuta, ¿no? La primera vez que se usa, una de las primeras veces que se usa en la palabra el concepto astucia. La serpiente, ¿no es cierto? Cuando viene la serpiente en el huerto y dice que con astucia, o sea, es algo que viene de Satanás, es algo que viene de las tinieblas. Y con astucia viene, fíjese que viene a usar también, viene a con que. Hay algo ahí, hay un trasfondo. Recuerden ustedes también que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, también el enemigo lo llevó a un lugar alto, ¿no es cierto? Le dijo, mira, ves esto que está acá, astutamente. O sea, nosotros podemos usar la palabra astutamente, claro que sí. Y muchas veces, a lo mejor probablemente lo hemos hecho en más de una ocasión. Astutamente tomamos la palabra y la sacamos como de contexto, como que ciertas cosas sí y otras cosas no. Esto aplica, esto no aplica, esto sí, mire que esto. Entonces siempre buscamos, eso significa astucia, siempre buscamos como quedar bien, como justo calzamos perfecto. Tenemos el modelo, somos el modelo cristiano que Dios quiere. Y sabemos en el interior nuestro que hay cosas que no se ajustan a la palabra. Entonces el apóstol dice acá, ¿sabe qué? Yo no vengo aquí a querer vender algo, ¿no? Yo vengo a entregar la palabra. Ese es mi mensaje, ese es mi propósito. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros a entregar su palabra tal como es y aplicarla en nuestra vida tal como es. Amén. Ese es el mensaje que Dios quiere para nuestra vida. Y hoy, ¿no es cierto?, en muchas áreas a veces nosotros estamos manejando estos conceptos.
No, mira, este tema del diezmo todavía lo estoy revisando. Y no, yo creo que estoy haciendo un análisis de esto, ¿no? Y mediante este estudio, a lo mejor puede que concluya y ahí ya voy a comenzar por ejemplo, ¿no? Cuando comenzamos. Por muchos años, mi padre, pastor de una iglesia, se murió casi a los 90 años, mi papá, y él toda la vida pastoreando una iglesia. Entonces, cuando él se va a la presencia del Señor, lo llama al Señor, queda la iglesia, que es del Señor, por supuesto, y queda mi madre como pastora. Y yo voy a veces, de vez en cuando voy cuando puedo, voy a saludarla, a verla, a compartir con ella. Y por ahí me encuentro con algunas cosas. Y cómo comienza esa astucia, ¿no? Oye, pero ¿y no es mujer la que está adelante? ¿No es mujer la que está de pastora? ¿En la palabra dónde sale que las mujeres son pastoras? Y comienza la astucia, ¿no? Comienza ese comentario donde las tinieblas comienzan a alimentar. Entonces uno también comienza como, hay ciertas cosas que uno comienza a observar en la iglesia y ahí comienza y el apóstol dice, yo no vengo con eso. Yo vengo a entregar la palabra como el Señor es. Y dice la palabra que no es del que quiere, ¿no es cierto? Ni del que lo es de que realmente Él tiene misericordia. Él llama al que Él quiere, ¿no? Al que Él desea. ¿Y qué le vamos a decir nosotros al Señor? Señor, ¿por qué llamaste a esta viejita que tiene 86 años, que es mi mamá? ¿Y por qué la llamaste a ella? ¿Por qué no pusiste a un joven de 35 ahí, lleno de poder, lleno con energía? El Señor va y le 86 años, 87 años. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Señor, te equivocaste con esa decisión. Entonces el apóstol dice, hermano, ¿sabe qué? A veces tenemos esa gracia nosotros, a veces como cultura, de buscarle el ajuste, ¿no? De encontrar ese elemento que calce, pero que no es, pero nosotros lo hacemos calzar. Lo ponemos ahí. Entonces la palabra dice que en realidad esta palabra no adulterada, que viene a producir en nosotros la manifestación de la verdad, nos recomendamos, dice, a la conciencia de todo hombre. O sea, el apóstol viene a decir, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo toda la tranquilidad y la confianza de que mi testimonio y lo que yo soy humildemente en el Señor por la misericordia está a la vista de ustedes. No tengo nada que ocultar. Pero no lo dice con orgullo. Lo dice para glorificar y para decir esta palabra que en realidad yo vengo a entregar. No es mía, es del que me envió. ¿Bien? Esto no viene de mí. Esto tiene que ver, hermanos, como la forma en que nosotros tomamos la palabra y cómo la llevamos a nuestra vida, cómo la aplicamos. Y el verso 3 y 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es el diseño de Satanás? ¿Cuál es el negocio? ¿No? Hablemos de negocio un poquito. ¿Cuál es el negocio de las tinieblas para con la humanidad? El negocio, el diseño del diablo, justamente es mantener a los hombres en ignorancia, como lo dice el apóstol. Yo vengo a entregar esta palabra, pero esta palabra tiene efecto en aquellos que tienen fe, en aquellos que creen. No es que yo no venga a entregar una palabra para todos, no, la palabra es para todos, pero viene a producir vida en los corazones cuando hay fe. Pero aquellos que no tienen fe tienen un velo.
Pero si hoy es inconcebible hablar de la palabra del Señor, ¿se ha dado cuenta usted que en el mundo secular hablar de la palabra del Señor es una locura? Es algo que no se puede percibir, no se puede interpretar bajo la lógica secular, bajo la lógica del mundo, porque el mundo está velado, porque el mundo tiene ese velo puesto por la incredulidad, y en esas pasiones han sido entregados, dice la palabra, y por eso no pueden ver la luz, porque están en la oscuridad. Es como si usted le pone, ¿no es cierto?, a una persona un velo frente al sol. El sol está presente, pero él no puede ver el sol. ¿Por qué? Porque tiene eso. Pero el sol está. El Señor está con su luz, está su palabra, está su evangelio, pero no lo pueden ver porque han sido entregados a sus pasiones, porque ellos mismos han renunciado, porque ellos mismos no han querido. Entonces el apóstol dice: yo vengo a entregar este evangelio de poder, de autoridad, que no es mío, no adulterado, ¿no es cierto?, así como es, sin astucia, pero esto viene a recibirse en aquellos que lo pueden recibir, porque los que no creen no lo pueden recibir. Y el Señor ha venido haciendo con nosotros también durante un proceso, ha venido sacando velos, ¿no? También hemos escuchado eso. Hay áreas de nuestra vida que tienen velo. Y como que a veces no vemos totalmente la palabra del Señor. Hace una semana atrás nos decía: aquellos hermanos que no ven, no pueden ver las cosas de Dios porque tienen velos. Porque hay situaciones que los están cegando, porque hay ciertas condiciones que aún no ejercen y no entregan su vida al Señor en ciertas áreas, y por lo tanto tienen algo y no lo ven. Y aquellos que no han recibido, que no han querido recibir, porque es un tema de decisión, ¿no? Es un tema de voluntad. Entonces aquellos que no han querido recibir, aquellos que se han negado a la fe, aquellos están ciegos. O sea, no podemos explicar una palabra a alguien si no tiene a Cristo en el corazón. Tiene que haber antes un milagro del Señor en su vida. Tiene que haber un milagro que lo saque, que lo levante, que lo resucite, que lo traiga de la muerte a la vida. Y ahí va a entender, porque viene la luz a su vida. Pero si no tiene la luz en su corazón, usted no puede compartir esta palabra, dice, porque ellos no lo entienden. No lo ven. No tienen esto se puede entender solo en lo espiritual. Esto solamente se puede discernir y se puede conocer cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Entonces, cuando no está eso operando en nuestra vida, y esto yo lo quiero un poco contar, un poco adaptar a lo que es nuestra vida, llevarlo a la práctica en nuestra vida. Hay ciertas cosas en nosotros también que tenemos velo. Si bien hemos recibido luz en muchas áreas, pero hay todavía ciertas áreas oscuras, ¿no? Hay ciertas áreas oscuras todavía que están en nosotros, que están trabajando. Estas personas, dice Dios, ellos mismos con su conducta se han vuelto insensibles a Dios. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que es tanta la ceguera que tienen, que son insensibles a Dios? Hay un poder malévolo, maligno trabajando en el mundo. Por eso dice el Dios de este mundo, que está cegando a los hombres al evangelio, y los que persisten en la incredulidad han llegado a ser víctimas de Satanás, el Dios de este tiempo. Mateo 13:22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Esos son, esos que reciben la palabra, pero se comparan a este terreno lleno de espinos, que cae la semilla, pero se ahoga. No levanta, no prende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están metidos en las cosas del mundo, porque no quieren renunciar, porque no quieren tomar una decisión. Y a veces también nos pasa a nosotros, sabemos que a veces hay cosas que nos van a doler, que tienen que ver con renuncias a nuestra vida. Por eso la palabra del Señor no tiene efecto. ¿Ah? Por eso la palabra del Señor requiere que ese terreno
esté dispuesto. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está nuestro ser? ¿Está recibiendo esa palabra pura? ¿O hay cosas que todavía están ocultas para el Señor? Lo que viene a hacer en realidad las tinieblas y la oscuridad es a alterar ese propósito. Hay un propósito en tu vida que el Señor quiere, hay un propósito para mí del Señor, un propósito por su misericordia, no para que yo me jacte de ese propósito, no, ya tengo un propósito impresionante, no. Un propósito que Dios me ha dado para que su nombre sea glorificado por su gracia, por su misericordia, y viene Satanás y quiere alterar, quiere torcer. Tienes ese camino que Dios te ha mostrado, que es un camino de bendición donde Él te va a llevar. No va a estar libre de problemas, no va a estar libre de dificultades. Van a haber situaciones complicadas, van a haber situaciones que a veces lleguen a tu vida, pero viene Satanás y te quiere torcer de ese propósito. Te saca de ese propósito. Venías bien en tu casa, venías bien en tu familia, venía todo bien, de repente viene algo que llega a tu vida y te saca del propósito y te atrasa y te saca del lugar. Te cambia de ruta. A veces como cristianos venimos transitando, venimos bien, viene algo, ocurre algo, el enemigo se aprovecha y nos saca del propósito. Y nos vamos a otro lado. Y perdemos tiempo, a veces perdemos años. Y a veces simplemente no volvemos más. Dios nos comienza a bendecir en ciertas áreas, pero de repente demanda algo más de nosotros y viene el enemigo, ¿pero cómo? Y nos tuerce el propósito. Y no nos damos cuenta que estamos yendo y estamos buscando otros propósitos que no son los de Dios. Estamos caminando en un sentido que no es el que Dios quiere. O estamos levemente torcidos, pero a medida que avanzamos cada vez nos estamos alejando más del propósito. Quizás al principio parece sutil, quizás al principio parece algo pequeño, quizás al principio puede ser algo inocente, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez nos vamos alejando más. Como que no se ha cumplido plenamente el propósito. Es como un cristiano así extraño que a veces no, este hermano, fíjese, es un muy buen cristiano. El único problema que tiene es que le pega a su mujer. Por decir algo, ¿no? Cosas así, como torcidas, como extrañas, ¿no? Pero es muy buen cristiano, va muy fiel, va allá, pero a su mujer la trata. Pero es así, él es muy bueno, siempre está. Como si fuera, como acomodando. No, pero el hermano anda bien, fíjate, excelente, no ofrenda nunca, pero está siempre en todas. Entonces, hay ciertas cosas que como que pareciera que fueran como normales, ¿no? Como que, ya es así, sí, el hermano, mire, en realidad tiene muy mal genio, no hay que hablarle mucho porque inmediatamente se enoja y va, pero muy responsable. Adulterando, acomodando, entonces sacándonos del propósito. Por eso el apóstol dice acá, claramente dice, ¿no es cierto? Aquí ocurre que a veces estamos en oscuridad. No nos damos cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Y a veces por ese velo alguien viene y nos dice, oye, aquí en esto hay que cambiar. Y uno dice, no puede ser. Tienes que hacer esto y esto. Dice, nuestros pastores nos llaman, tienes que hacer esto otro. Esta es tu misión, ponerte en comunión. Y no lo hacemos. A mí me llama la atención, me ha tocado por misericordia de Dios apoyar en un discipulado y de repente, no, estamos bien los hermanos, estamos bien, posibles. Y no viene como 4 o 5 semanas al discipulado. Estamos bien. ¿Cómo estamos bien? ¿Y la comunión? No, yo estaba aquí en mi casa orando al Señor, buscando la presencia, estoy bien así. Y no está con la iglesia, no está con el cuerpo. ¿Cómo estamos bien? No podemos estar bien si la palabra del Señor es clara. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Nos necesitamos, estamos unos con otros. Tenemos que juntarnos, tenemos que buscar al Señor juntos. Somos un cuerpo, cada uno es importante, cada uno tiene una función. No podemos estar aislados, no somos cuerpos solos. Pero el hermano se autoconvenció. A veces nos autoconvencemos. No, yo estoy bien acá, estoy súper bien. Nos conectamos, escuchamos predicaciones. Y si ese no es el propósito, eso es torcer el propósito. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Y al final dice, ¿no es cierto?, para que ellos nos vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. Cuando ellos no pueden ver la gloria de Cristo. Una persona que cree, una persona que tiene fe,
pues se le revela la gloria de Dios. Amén. Una persona que confía en el Señor, que pone su fuerza, que se va en el rumbo correcto, comienza a manifestarse la gloria del Señor en su vida. Y comienza a darse cuenta de lo que Dios tiene a través de esa manifestación de la gloria. Dice que es la imagen de Cristo. ¿Qué es una imagen? No es una copia. Es Cristo mismo, es Dios. Esta imagen que también nos han hablado mucho durante mucho tiempo de la imagen, lo importante de la imagen esta es Dios mismo, es Cristo, es Dios mismo. Tuercen la palabra algunos, ¿no es cierto?, que predican que Cristo no es Dios, que Cristo fue un ser importante, que Cristo fue un hombre prominente, pero fue un hombre al final. Eso es torcer la palabra. Aquí Cristo es Dios, es la imagen real de Cristo. Este Cristo es la imagen real del Dios viviente, pero no la pueden ver porque no se les revela la gloria de Dios. Este Cristo maravilloso que habla la palabra es la misma imagen del Dios mismo. La falta de fe espiritual, hermano, muchas veces produce estos temas de no poder observar la imagen de Cristo en nosotros. No quiere decir que Cristo sea algo como parecido a Dios. Mira, en realidad Cristo es algo como que se parece un poco a Dios. No. Porque alguien podría hablar una imagen, es una imagen, ¿no? Hay un águila, es una imagen, ¿no? No es el águila, pero una imagen del águila. No, este concepto de acá de imagen no es ese, es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Por eso la palabra dice en Juan, y el que me ve, ve al que me envió. Eso dijo Jesucristo. ¿Saben? Los que me están viendo a mí, ven al Padre. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de ¿quién? De Cristo en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que hablar no por nuestra propia cuenta, como dice el Señor, sino que reflejamos ¿quién? La imagen del Señor en nosotros, que se revela a través de Cristo. Y este Cristo, ¿quién es? Es Dios mismo. Esa es la imagen que no pueden ver. No pueden ver a Cristo. No se les revela a Cristo en su vida. Dice Filipenses, nuevamente el apóstol, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La igualdad de Cristo frente a Dios, el mismo Dios. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aleluya. Él es la imagen real que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida. Él es la imagen que necesitamos como cristianos. Es esa imagen que es Dios mismo revelándose a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, revelando a Cristo en nosotros, que nos permite decir, no desfallezco. ¿Por qué no desfallezco? ¿Porque soy fuerte? No. Porque la misericordia de Dios me sostiene. Esa imagen es la que nos sustenta. Esa imagen es la que tenemos que tener y llevar a todas partes. Es Cristo mismo revelándose a través del Espíritu Santo en nuestra vida, proveyéndonos esa fuerza necesaria, porque es Dios mismo a través de Cristo. Pero ellos no pueden ver a Cristo. Y a veces no lo vemos completamente bien a Cristo. A veces se revela de manera parcial, por decirlo de alguna forma. Como que hubieran cosas que impiden que Dios se manifieste plenamente en nosotros. Como que hubieran cosas a veces que nosotros pensamos y atribuimos a nuestras malas decisiones. No, el Señor me está llevando por situaciones, ¿no es cierto? Cuando en realidad nosotros mismos nos hemos llevado a eso. No, el Señor me está llevando por un camino y estoy pasando este tiempo. Pero si uno analiza, realmente ha sido porque yo he tomado una decisión en donde tengo un velo y no puedo ver esa imagen de Cristo. Y esa imagen, dice, viene a resplandecer la gloria de Cristo, que es esa imagen. La gloria del Señor, la gloria, la presencia del Señor en las vidas nuestras, eso se resplandece en nuestra vida. La gloria de Dios resplandece, ¿cuándo? Cuando está Cristo. Cuando está Cristo en nosotros. Ahí resplandece. Cuando yo vengo a entregar un mensaje que es mío, cuando vengo a entregar algo de autoría mía, cuando yo vengo a generar elementos míos, entonces la imagen de Dios nos resplandece. Y no porque se apague, porque la imagen siempre está, porque yo estoy velado, no la veo. Porque la imagen de Dios no se apaga, siempre está.
resplandece de la eternidad, es completa, es sublime, no tiene límites, siempre ha existido, va a existir, existirá siempre. La gloria de Dios es eterna, pero nosotros no la podemos a veces ver. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Levántate y resplandece, porque la luz de Dios ha amanecido sobre ti. Esa luz, y aquí estamos claros que esta luz no es nuestra luz, no es nuestra luz. Nosotros no tenemos luz propia, ¿no? Lo hemos escuchado acá. Nosotros no tenemos una luz que nace en nosotros mismos, no, la luz es de Cristo. Y nosotros reflejamos esa luz, pero nosotros no tenemos luz. Es la luz de Cristo en nosotros. Si no tenemos a Cristo, no tenemos luz, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Tenemos velo, no podemos comprender las cosas, son locura. Pasa el tiempo de una manera. El verso 5, ya vamos a ir en la última parte, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Aleluya. Dice el apóstol, ¿sabe qué? En realidad yo no vengo a hablar de mí acá. ¿Ya? Yo me imagino otra vez esa escena que les contaba recién. Se imagina estuviera acá el apóstol, ¿no? Y nosotros lo anunciamos. Un hombre de trayectoria, un hombre lleno del Señor, un hombre que ha pasado por esto, por lo otro, que conoce. Y el apóstol dice, entra el apóstol y dice, ¿están hablando de mí? No, si este no es el negocio, yo no vengo a hablar de mí. Y nos echa a perder el discurso. El apóstol viene, se instala acá y dice, no, yo no vengo a hablar de mí. Uy, está el apóstol Pablo, me puede dar su autógrafo. Y no, dice el apóstol, si yo no soy acá, yo no soy el importante acá. Yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de Cristo. Yo no vengo aquí, aquí vengo yo. No, yo vengo a hablar, pero no vengo a hablar de mí. Vengo a hablar del que me envió. Yo estoy acá en esta iglesia sirviendo al Señor, pero no para servirme a mí. Aquellos que predican la palabra muchas veces, podemos quizás escuchar en alguna ocasión, aquellos que hablan mucho, a veces cuando hablamos mucho nosotros, hermanos, usamos esto como palabra. Yo creo que el testimonio está bien nuestro testimonio, pero lo importante es la palabra, y uno lo puede complementar con lo que yo, pero lo que primero tiene que ir es la palabra, no nosotros mismos. Por eso es que Pablo dice de una manera extraordinaria, dice, he pasado por problemas, por angustia, he estado en naufragio, pero todo eso lo considero como nada. Eso no tiene importancia, dice. Porque quiere que la palabra de Dios sea la que esté en alto. No es él, no es mi trayectoria, dice Pablo. No es que yo tenga acá tanto. No, la verdad es que yo vengo a hablar acá, vengo a hablar no de lo que hemos hecho nosotros, vengo a hablar de Cristo Jesús como Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar de Cristo. No sé si a veces le ha pasado que usted habla con alguna persona y habla de él nomás, de su historia, de su experiencia, de sus cosas, y al final tú terminas de la conversa y como que le quieres dar una medalla, así como que extraordinario. Y el apóstol aquí al revés, dice, no, yo aquí no, si alguien vino a escucharme a mí respecto a lo que yo he sido, pierde su tiempo porque yo vengo a hablar de Cristo acá. ¿Y quiénes somos nosotros? El apóstol, vean ustedes, el apóstol tenía mucho, quizás de que, fíjense ustedes lo que dice en Tesalonicenses, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. A lo mejor usted, el humano, puede pensar, no, yo puedo decir algunas cosas porque yo estoy bien en esto y tengo cierta autoridad para hablar de esto porque yo en eso nadie me tiene que decir nada. Y el apóstol dijo acá, yo podría haber impuesto mi autoridad como apóstol, pero ni aún eso hago porque no busco mi gloria, busco la gloria del Señor. Amén. Busco la gloria del que me envió, busco la gloria del que me llamó por misericordia. Por misericordia.
Y aquí hay una palabra, y no sé, a lo mejor voy a decir algo acá, igual otra vez ya van dos, anótenmela ahí, ya van dos. No sé de dónde sacamos esa palabra liderazgo nosotros. Porque yo busqué acá, dice, y nosotros como siervos, entonces fui al Strong, como lo hacen también, nos han enseñado, y le busqué buscando la palabra, y dice, ¿y sabe con qué me encontré en el Strong? Esclavo. O sea, el apóstol dice, oye, con ustedes, el líder, el apóstol Pablo, y Pablo dice, no, yo no soy ningún líder, yo soy un siervo, soy un esclavo. Claro, no estoy diciendo que a veces es cierto, hay una autoridad y es cierto, tenemos que respetarla porque el Señor la ha puesto. Pero el concepto del evangelio es que somos servidores. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Yo vengo acá con ustedes, pero yo soy su siervo, yo vengo a servir a la iglesia. ¿Para qué estamos acá nosotros en la iglesia? Para servir al cuerpo. Entonces el apóstol dice, yo he sido llamado como apóstol, el último de todos, dice, como abortivo. Como que ya no había, ya quedado, oye, queda uno, entra Pablo. Y entró Pablo así como corriendo a última hora y dice, abortivo, casi que no alcanzo. Porque en realidad a mí me llamó el Señor. Y yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Cristo. Y y yo soy el siervo de ustedes. Entonces nosotros también en el cuerpo de Cristo, en esta que es su iglesia, nosotros somos siervos, somos esclavos. ¿Ya? Dígame usted, en el mundo secular las personas buscan obviamente un lugar de privilegio, ¿no? En las empresas, uno no va a hacer algo si no gana algo, ¿no? Y ahí estoy, qué sé yo, y buscando la autoridad, buscando el poder. Vemos ahora el tema político, cómo están las pugnas políticas de querer aparecer. Y acá el evangelio viene, el apóstol que tiene una tremenda autoridad dice, no, ¿sabe qué? Yo soy el que los sirve a ustedes. Entonces ese tema de liderazgo, no sé hasta dónde en realidad tiene que ver con lo que estaba hablando el apóstol acá. No lo pude hacer calzar acá, como dice, con astucia. No pude, porque aquí el apóstol dice claramente, ¿sabe qué? Yo soy siervo por amor a Jesús. Cuando yo soy siervo es como cuando uno también entiende mal el concepto de sacerdote de la casa. No, aquí mando yo. Y no digo porque me mande mi señora, sino digo porque aquí hay un tema de servidumbre, aquí hay un tema de ponerse al servicio, pero yo sirvo a la iglesia por amor ¿a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, ahí está la diferencia, porque claro, no hermano, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer, oye, pero espera una cosa, sí lo puedes hacer, ¿por qué? Por amor a Cristo. Y cambia, ¿no? Cambia totalmente. Se han dado cuenta que hay algunos que hacen ciertas cosas, uno los ve en televisión, en los Juegos Olímpicos, ahora hace poco que se estaban desarrollando, esto por mi papá, qué sé yo, esto por esto, se ponen una camiseta y lo hacen. Y acá el Señor, algo sublime, algo grande, el Señor dice, ¿sabe? Hagan lo que están haciendo, háganlo, pero háganlo por mí. ¿Y cómo tú te pones esa bandera? ¿Cómo te pones esa bandera cuando Dios te dice, hace esto que estás haciendo y hácelo por mí? Y tú te pones esa bandera. Te pones esa bandera de Cristo, te pones esa bandera que te da la fuerza, porque lo estás haciendo por Él. Tienes que estar en tu casa, tienes que amar a tu esposa, tienes que venir, tienes que congregarte, tienes que obedecer a tus pastores, tienes que servir al Señor con obediencia, tienes que entregarte a Él, tienes que rendirte a Él. ¿Y lo haces por qué? Por amor a Cristo. Si ahí está la clave. Es que yo no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer porque lo haces por amor a Cristo. Por eso Pablo dice, yo no desmayo, porque si fuera por mi propia cuenta yo ya hubiese desmayado. Pero no desmayo, ¿por qué? Porque me puse esa bandera, ¿no? ¿De quién? De Cristo. Porque lo amo. Porque lo amo. Hermano, amo profundamente al Señor. No puedo amar a mi señora, pero pucha que amo a Cristo. Es como raro eso. Tienes que amar. Y más aún dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí como que a veces digo, Señor, se le pasó la mano, parece ahí. ¿Eh? Claro, pero es que Él nos sustenta, por eso dice, así como yo amo, así como yo me entrego, ustedes también. Por eso el apóstol dice acá, yo soy vuestro siervo por amor de Jesús. Aleluya. Yo pensaba uno como niño o como persona cristiana, cuando el Señor nos llame a su presencia, ir al lado de Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estáis?
Y Pablo es un siervo del Señor. Si el que realmente brilla es Cristo. Él es el que brilla. Él es el que está con nosotros. Se nos vino la hora, quiero terminar con el último verso, me salto el 6, voy al 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero volver a esa ilustración inicial, cuando Washington Nee decía que él tenía el cristiano ideal. ¿Se acuerda que partí diciendo? Él decía ese que no llora. Y aquí viene la respuesta. El cristiano ideal, ¿quién es? Es un vaso de barro. ¿De dónde fuimos sacados? En Génesis, ¿de dónde fuimos sacados? ¿De dónde fuimos formados? De la tierra. ¿Y por qué somos un vaso de barro? ¿Por qué? Porque Él quiere que el tesoro que tiene que va a contener ese barro es el Evangelio. Usted se imagina, yo me imagino, oraba al Señor y me emocionaba en realidad, porque me imaginaba la siguiente escena: el Señor en su oficina tomando una decisión. ¿A quién le iba a entregar este tesoro? ¿A quién le iba a entregar el tesoro más grande del Evangelio? Y yo decía, el Señor estaba en su oficina ahí, sentado, analizando, y los ángeles afuera estaban esperando, los querubines. A nosotros nos va a entregar este tesoro. A nosotros, los querubines, los ángeles. No, seguramente va a ser a los hombres, pero a los más importantes, a los que tienen autoridad, a los que tienen poder, a los que saben, a los que son líderes en el mundo. A eso tienen que ir, porque a eso tienen que entregar la palabra. Y el Señor sale y dice, ¿sabe qué? Lo rechazado del mundo, lo que nadie consideró. Eso es lo que yo escogí. Eso quiero yo. Y los ángeles quedaron, ¿qué? Sí, a lo rechazado. ¿Por qué? Alguien le va a ir a discutir, pero Señor, ¿cómo vaya a hacer eso? Alguien le va a ir a decir al Señor, yo quiero manifestar mi gloria. ¿Dónde? En los vasos de barro. Alguien le va a ir a decir al Señor, te equivocaste, pero ¿cómo vas a tomar esa decisión? ¿Cómo vas a encomendar tu tesoro en un vaso de barro? ¿Cómo se te ocurre, Señor? No, yo quiero manifestar mi gloria en un vaso de barro, porque ahí se enaltece mi presencia, porque ahí se manifiesta mi poder, porque ahí ven la gloria de Dios, porque nada opaca mi grandeza. Cuando el vaso de barro está ahí, tiene que ser lleno del tesoro. ¿Quiénes somos nosotros? Vasos de barro. Imagínense el tremendo privilegio. ¿Quién es el importante acá? No es el vaso. Siento decirle, hermano, que no es el vaso. ¿Pero por qué? ¿Cuándo cobra importancia? Cuando está lleno. ¿De qué? De la presencia del Señor. Ahí cobra importancia, pues. Ahí tiene valor cuando el vaso. Por eso es un vaso, no es una bandeja, porque el vaso contiene. Usted al vaso le puede echar, y ese vaso que no tiene ninguna relevancia en realidad, pero el Señor dijo, ¿sabe qué? Yo quiero escoger esto. Es como que usted va a poner un tremendo tesoro y lo va a envolver en un papel de diario, por decirlo alguna cosa, ¿no? ¿Se imagina usted entregándole una joya así de matrimonio? Ahora que los jóvenes se están casando muy rápido en esta iglesia, le traen el anillo, ¿no es cierto?, a su esposa, a su futura esposa, en un papel de diario. Entonces el Señor acá viene a entregar su gloria y dice, yo he decidido entregar este evangelio. Y los ángeles, sí, Señor, dinos. No, ustedes no. Amén. Esa es la presencia del Señor en nosotros. Incline su rostro. Oremos al Señor por este tiempo. Padre Santo, tú quisiste entregarnos, Señor, este evangelio a nosotros. Tú quisiste, Señor, honrarnos con tu grandeza, con tu amor. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos vasos de barro en tus manos. Somos aquellos hombres y mujeres, Señor, que tenemos que rendirnos bajo tu autoridad, bajo tu poder. Somos aquellos, Señor, que tenemos que menguar, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona, Señor, en la debilidad. Nos hacemos fuertes cuando somos débiles. Nos hacemos grandes cuando menguamos. Nos hacemos, Señor, instrumentos en tus manos, vasos de barro, cuando sabemos nuestra posición, cuando conocemos quiénes somos. Señor, que esta palabra sea una palabra que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ubique en la posición, que nos haga entender, que podamos resplandecer tu gloria,
que podamos ser servidores, esclavos, como dice tu palabra. Así como el apóstol venía a entregarnos esta palabra inmensa, Señor, a posicionarnos, a transicionar, como ha dicho tu palabra, a ubicarnos en un lugar, pero ¿qué? En un lugar para servirte, en un lugar para ser, Señor, de bendición a tu iglesia. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús.